Muy buenos días, bendiciones miles para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo contento, feliz de poder estar nuevamente transmitiendo aquí en vivo y en directo desde mi casa, desde la casa del pescador, a donde se están viviendo tiempos hermosos, donde estamos experimentando cosas maravillosas. Gracias a Dios hemos tenido una reunión celestial anoche. Terminamos tarde, así que bueno, carita de sueño, bien vale la pena. Saludo a la gente de Radio El Pescador. Estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de Radio El Pescador desde Villa Carmela, provincia de Tucumán. Tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí estamos comenzando esta jornada de miércoles 12 de abril. 12 de abril, está faltando unas horas para el cumpleaños de mi hijo. Mi hijo mayor cumple 31 años el día de mañana, así que estamos viviendo las previas del cumpleaños de mi hijo. Ezequiel Alejandro Sale está cumpliendo años mañana, así que mañana estamos de fiesta con Ezequiel, con toda la familia. Así que un saludo especial para todos los que van a ver este video. Estamos acá en Villa Carmela. Tuvimos una reunión hermosa el día de ayer. Anoche estuvimos compartiendo en la barca de Jesús junto a los hermanos de Cristo en la Respuesta. Una reunión maravillosa. 3 horas y media de reunión. 3 horas y media, tremenda. La alabanza, la adoración, los testimonios, el mensaje, tremendo. El pastor José, muy bueno lo que nos compartió. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, nos predicó el pastor José Ruiz anoche. Y bueno, yo estoy con mi Biblia acá porque hoy es un día de devocional pescador. Así que una bendición especial para todos los que van a ver, para todos los que van a compartir este video. Así que nos preparamos para que la palabra de Dios nos desayune, nos ministre, nos dé la bendición que necesitamos para poder comenzar el día. Algunos van a empezar inmediatamente, otros un ratito más tarde. Yo ya comencé, yo ya arranqué. 5:30 de la mañana, mi día ya comenzó. Terminó como a las 2:30 de la mañana anoche. Pero acá estamos con toda la fuerza, con todo el gozo del Señor, saludando a Andrés. Dios te bendiga, Andrés. Buenos días. Dios le bendiga. Desde Puerto Rico nos está viendo, así que una bendición especial. Les cuento que la escuela Esdras va a recibir el mensaje, la enseñanza en el día de hoy, porque ayer no tuve un respiro para poder dar la enseñanza que corresponde al día martes. No perdemos ningún martes y no va a ser la excepción este martes. Así que una vez que termine mis actividades, la transmisión y todo lo demás, voy a ponerme a grabar la enseñanza de Esdras, ¿sí? Así que no va a faltar para todos los alumnos. Quiero decirles que no me he olvidado de ustedes, que tengo la enseñanza de Números, capítulo 1, 2 y 3. Vamos a ver lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Así que muy buenos días para todos, muy buenos días para todos los que están conectados. Qué lindo es compartir la palabra de Dios. Qué lindo. Todos los que pasaron ayer nos dieron una palabra tremenda. Vino la profeta Claudia Martínez. Tremenda la palabra que soltó. La evangelista Luciana también, que estuvo con nosotros anoche. Tremendo acerca de Pablo y aquel naufragio, ¿no? Que el Señor decía: no temas, porque tienes que comparecer ante el César. Y yo te he entregado la vida de todos los que están aquí en la barca. Qué lindo. Cuando Dios pone un límite, cuando dice vas a llegar hasta ahí, no hay nada que lo impida. Cuando Dios dice ahí te quiero, y entonces sí habrá terminado tu carrera. Nada nos puede hacer terminar la carrera antes de tiempo. Vamos a terminar cuando Dios diga que termina, no cuando el diablo quiera, no cuando la gente quiera. Por más tempestades que se levanten, si Dios te dijo que vas a llegar hasta allá, hasta ahí vas a llegar. Y ese va a ser el día final. Como dijo Pablo, yo sé que el tiempo de mi partida ya está cercano, ya me está esperando la corona. El hombre de Dios sabe cuando todo ha terminado. Y si vos estás todavía ahí dudando y pensando, ¿habrá terminado mi carrera? ¿Será esto todo lo que había? ¿Hice todo lo que tenía que hacer? Habla con el Señor, porque no siempre es así. A veces el enemigo te dice, hasta aquí nomás. Pero no, a Pablo le dijo, no, este naufragio no es el final,
porque yo te dije que ibas a ir a Roma a predicarle al César, a los emperadores le vas a dar testimonio. Y hasta que no hagas eso, no hay nada que pueda destruirte. Así que si Dios te ha dado algo para cumplir, no existe nada en el camino que te pueda detener. Vos sí o sí tenés que llegar hasta el final, a terminar tu carrera, tenés que pelear tu batalla, no te tienes que dar por vencido. Dale para adelante, que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se ha compartido tantas cosas lindas anoche, son 3 horas de reunión. Imagínate todo lo que podríamos hablar de la reunión de anoche. Pero bueno, hoy es miércoles, hoy estamos comenzando una nueva jornada. Estamos aquí para bendecir a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión, a toda la gente que está conectada en Radio El Pescador, una radio online que transmite para todo el mundo. Así que hoy es un día nuevo. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Así que nos vamos a gozar en la presencia de Dios, nos vamos a deleitar. Dios nos va a bendecir hoy. Hoy es un día de victoria para todos los hijos de Dios. Dice que si nosotros meditamos en su palabra, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que tengas que hacer hoy te va a salir bien, porque tú eres un hombre y una mujer de la palabra. La palabra de Dios es lumbrera, la palabra de Dios es lámpara. Entonces, difícilmente tropieces cuando pones la palabra de Dios primero, como una lámpara. Las lámparas, la linterna, como le llamamos acá, no sé cómo la llaman en su país, la linterna va adelante, vas alumbrando el camino adelante y ahí no vas a tropezar. Si pones la linterna atrás, no vas a ver nada adelante. Si vos pones la palabra de Dios primero, entonces tu camino va a estar seguro, porque vas a ir alumbrando el camino. Seguí los consejos de la palabra de Dios y no vas a tropezar. Echa la palabra tras tus espaldas y te queda todo oscuro adelante. Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante y necesitamos luz, y la luz es la palabra. Entonces es lámpara a nuestros pies, porque va adelante nuestro. Quiero compartirte algo. Hay un episodio en la vida de Jesús cuando Él ora. Ya resucitó Lázaro, ya compartieron juntos en Betania, y el Señor eleva una oración en el capítulo 12, verso 28 de la palabra de Dios de Juan. Y Él hace una oración y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le contesta. Bueno, es algo especial, ¿no? Qué tremendo. Jesús habla desde la tierra y el Padre contesta desde el cielo. ¿Te imaginas la gente que estaba ahí? Tremendo. Fue instantáneo, fue algo sobrenatural. Pero no te admires tanto ni te sorprendas tanto, porque aunque quizás no puedas oír la voz del Padre, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nos responde cuando clamamos a Él. En el caso del Señor fue algo sobrenatural porque fue audible. Pero fíjate que aunque fue audible, no fue comprensible, porque la gente no entendió lo de la voz del Padre. Pudieron entender al Hijo cuando dijo, Padre, glorifica tu nombre. Pero cuando el Padre le contesta del cielo, se parten en tres grupos. La voz del Padre partió en 3 grupos a la gente, y cada grupo opinaba diferente. Era la misma voz, pero eran 3 clases de grupos de personas opinando sobre qué es lo que había pasado. Pero una cosa es importante, cuando clamamos a Dios, Dios responde. No hace falta que sea con voz audible, no necesitamos oír, no necesitamos que tiemble la tierra ni que el cielo emita una voz, pero la Biblia dice que si nosotros clamamos, Él nos oye y es suficiente. Dios responde. Jesús clamó desde la tierra y el Padre respondió desde el cielo, inmediatamente. Fue como si mi hijo me dijera, papá, yo, sí, audiblemente. Ese es nuestro Dios. Responde. Dios responde nuestras oraciones. Cuando clamamos a Él, Dios responde. Si en este tiempo has dejado de orar, de clamar con fe, ¿qué estás esperando? Orá y clamá con fe,
porque el Dios que le respondió al Señor desde el cielo e hizo temblar la tierra, es el mismo Dios que tenemos nosotros, porque dice el Señor que así como el Padre le ama, así nos ama a nosotros. Entonces, si Dios nos ama, ¿cómo no nos va a responder? No dice la palabra, ¿qué hijo que le pida al Padre pan recibirá una piedra en respuesta? Si le pide comida, si le pide, le van a dar un alacrán. No, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que se lo pidan? Hermanos queridos, tenemos un Dios que responde. El problema es que hay hijos que no oran. Hay hijos que están esperando que venga todo fácil. No saben orar, no saben clamar, no saben esperar, no saben perseverar en la oración. Es necesario orar sin desmayar. Tenemos que ser insistentes en la oración. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que perseverar en la oración. Porque Dios está visto que responde. Moisés hablaba, dice, y Dios le respondía con voz tronante. No digamos, bueno, era Jesús. Sí, pero Moisés también. Moisés era un hombre como vos, como yo, con un pasado, con una carga, con un antecedente bravo, de asesinato, de huir. Sin embargo, dice que hablaba cara a cara con Dios. Dice que Moisés hablaba y Dios le respondía. Y era un hombre como nosotros, no era ningún tipo de ser especial. Si nosotros no recibimos respuestas, posiblemente estamos fallando en la oración. Y aunque oremos mucho, tenemos que revisar el tema de la fe. Porque muchas veces oramos por orar, pero no hay fe en nuestro corazón. Santiago dice, pero pida con fe. ¿Por qué dice pida con fe? Porque hay gente que pide sin fe. Ay, ay, ay. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no espere que reciba algo del Señor. Entonces hay dos formas de pedir. Pedir con fe o pedir sin fe. ¿Y qué dice Hebreos 11? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener un corazón confiado en ese Dios que prometió escucharnos y respondernos cuando nosotros le buscamos y clamamos. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La respuesta siempre es positiva. Yo te daré, yo te hablaré, te responderé, abriré las puertas. Dios siempre está diciendo algo bueno en respuesta a nuestro accionar. No dice pide y no recibirás, busca y nunca hallarás, llama y jamás se te abrirá. No dice eso. Siempre hay una promesa buena, pero son malas nuestras oraciones, porque no pedimos con fe. Otra cosa que interrumpe o frena tu oración es el pecado. Porque muchas veces hacemos lo malo y queremos recibir lo bueno. A veces cometemos errores, horrores delante de Dios. Tenemos una conciencia mala, sucia, sentimientos malos, falta de perdón. Cargamos con un montón de cosas feas en el corazón y queremos eso enviarlo al cielo a través de la oración. La oración es un incienso, pero cuidado. Cuidado que es lo que quemamos en el altar. Porque si vos en el fuego arrojas incienso, sale un perfume exquisito. Pero si llegás a arrojar cualquier otra cosa, lo que sale es algo extraño. Si vos tirás cartón, si vos tirás papel, si vos tirás un pedazo de carne dentro de las brasas, huele a quemado, huele mal. Dios dice que la oración es un incienso, es un olor grato, perfume agradable. ¿Y cómo hago, profeta, para tener una oración agradable? Purificar tu corazón con la sangre de Cristo, pedirle perdón a Dios, ponete a cuenta con Dios y entonces sí, podrás hablar con Dios y Dios te escuchará. La Biblia dice, no oiré vuestras oraciones, le dijo el profeta Isaías. Dile a mi pueblo que aunque multipliquen la oración, aunque levanten sus manos hacia mí, yo no los oiré porque sus manos están manchadas con sangre. Pero dice, pero venid y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán como blanca lana. ¿Qué está diciendo? Antes de orar, antes de pedirme, pónganse a cuenta. Examinen su corazón. ¿Qué están haciendo de malo? Entonces, cuando pido perdón y me reconcilio con Dios, mi oración se eleva como un perfume agradable. No hay
perfume más agradable que el perfume del arrepentimiento. No hay perfume más agradable que reconocer que he fallado. Eso a Dios le gusta. Eso a Dios le agrada. Está en la Biblia, profeta, y si no estuviera en la Biblia no te lo diría. Jesús contó la parábola del publicano y el pecador, el fariseo y el publicano. El fariseo oraba y decía, yo soy bueno, no soy como aquel otro, yo no soy adúltero, yo no soy esto, yo doy el diezmo, soy lo mejor que hay, el mejor de la iglesia. Y el publicano, el pecador, dice que no quería ni levantar la cabeza y se golpeaba y decía, oh Señor, sé propicio de mí que soy un pecador. Dice, este descendió justificado, bendecido, perdonado, restaurado, y el fariseo no. Porque el fariseo se presentó a Dios como diciendo, soy perfecto, y Dios lo rechazó. Pero el otro reconoció su pecado y Dios lo recibió. El pecado provoca rechazo de parte de Dios, el arrepentimiento, aceptación. Entonces, Jesús oró y el Padre respondió del cielo inmediatamente. Fue algo instantáneo, pero fue con voz audible. Tremendo. Yo hubiera pagado para estar en primera fila, para escuchar la voz del Padre hablando con el Hijo. Tremendo. Es impresionante. Y no fue la primera vez. Ocurrió otras veces. Ocurrió en el Jordán. Ocurrió en el monte de la Transfiguración. Glorioso. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo en la tierra. Glorioso. Pero escuchá. Cuando salió la voz del Padre, la gente se partió en tres. Porque dice que un grupo decía, un ángel le habló. Otro grupo decía, no, fue un trueno. Y el apóstol Juan dice que vino una voz desde el cielo que dijo, lo glorificaré otra vez, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Juan dijo, fue el Padre. Un grupo de personas dijo, fue un ángel. Y otro grupo, fue un trueno. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay niveles de aprender a escuchar la voz de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios solamente habla a través de lo que está escrito, pero acá vemos claramente que sí había escritura en los días de Jesús, que sí había escritura en los días de Pablo, porque tenían la Torá, tenían la escritura de Moisés, pero aún así Dios seguía hablando audiblemente. Pero no es el problema la voz de Dios, el problema es el oído del hombre. Hermanos, hay niveles donde vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Hoy yo puedo decirte, he aprendido a escuchar la voz de Dios, pero en mis comienzos no sabía qué es lo que era. Muchas veces pensaba que era Dios y era el diablo. Otras veces pensaba que era el Espíritu Santo y era mi propio espíritu, mi propia mente, hablándome yo a mí mismo. Pensaba que era Dios, porque hay niveles de aprendizaje de oír la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios es como aprender a caminar. Vos no te parás y salís caminando el primer día. Cuando era niño, yo no creo que nadie se haya parado y empezamos apenas tambaleando. Luego empezamos a firmarnos y después ya corremos. Con el ejercicio del oír la voz de Dios pasa lo mismo. Por eso es necesario pasar tiempo a solas con Dios. Cuando vos pasás a solas tiempo con Dios y en silencio, ahí aprendés a escuchar la voz de Dios. Nunca vas a escuchar la voz de Dios hablando. Vas a escuchar la voz de Dios callando. Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre, e hizo silencio. Y el cielo habló, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús, ¿qué escuchó? Escuchó eso. ¿Qué escuchó Juan? Escuchó eso. ¿Por qué Juan escuchó la voz del Padre? El otro grupo escuchó la voz de un ángel y el otro grupo dice que era un trueno. Porque había niveles. ¿Por qué Juan pudo entender? Porque estaba con Jesús. Cuando vos estás con la palabra, cuando vos estás en comunión con el Señor, cuando vos le servís al Señor, es fácil escuchar la voz del Padre. ¿Por qué? Porque cuando vos honrás al Hijo, cuando vos honrás a Jesús, Jesús dijo, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él.
Y si Dios está en vos haciendo morada, entonces vas a entender la voz de Dios. Porque tenés una relación con Jesús, el Hijo. El Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que el Padre no se enoje. Quiere decir que cuando yo honro a Jesús, el Padre está contento y me habla, me habla. ¿Cómo te sentís vos, papá, cuando alguien viene y honra a tus hijos, trata bien a tus hijos? Yo he sido profesor por 37 años y muchos padres me agradecieron por el cambio que se produjo en la vida de sus hijos, porque fueron mejores personas, porque eran buenos estudiantes. ¿Por qué? Porque recibí una buena enseñanza de parte mía y ellos estaban contentos conmigo, no por lo que hice en ellos, sino por lo que hice en sus hijos. Y es lo mismo con Dios. Cuando vos honrás a Cristo, bendecís al Señor, le servís al Señor, el Padre está contento. Pero mirá, Juan podía entender que era la voz del Padre, pero el otro grupo decía, no, un ángel le habló. Ellos estaban un poquito más cerca, por lo menos decían ángeles, y los otros ya lejos, un trueno. No dice, fue un trueno, eso es lo que decían. Y los que estaban allí, dicen, habían oído la voz. Juan dijo, fue una voz. Y algunos decían, no, ha sido un trueno. Y otros decían, no, un ángel le habla. Niveles de audición, oídos espirituales, es lo que el Señor te está diciendo hoy. Yo quiero que escuches mi voz. No es un ángel el que te va a hablar, tampoco el trueno. Es Dios el que te quiere hablar. Muchas veces nosotros no desarrollamos oído porque no aprendemos a callar, porque no tenemos tiempo de silencios ante Dios. Creemos que estar ante Dios significa hablar, cuando lo más importante es escuchar. Porque Dios no va a aprender mucho de nuestra oración, pero nosotros sí vamos a aprender mucho de Dios en el silencio. Dios tiene muchas cosas para enseñarnos, no puede enseñarte porque todo el tiempo estás hablando. Si vos querés aprender de Dios, sé pronto para oír y tardo para hablar, ¿me entiendes? Esto estoy diciendo en la presencia de Dios. No digo que andes como los monjes que hacen voto de silencio y pasan días, semanas y meses sin hablar. Están mudos, pero también están sordos. Yo me refiero a entrar en el cuarto y decir, Padre, aquí estoy, quiero que me hables, quiero que me enseñes, quiero que me instruyas, y guarda silencio. La Biblia dice, guarda silencio delante de Jehová. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuánto tiempo pasas callado en la presencia de Dios? Yo sé que vos orás, vos sos un campeón, una campeona para orar. Vos sos de esa persona que pueden orar 1 hora, 2 horas sin parar. Y te felicito, yo también lo hago. Pero, ¿cuánto tiempo pasas callado para escuchar a Dios? Porque Dios estuvo callado durante 2 horas mientras vos oraste. No te interrumpió. Y ahora, ¿por qué no le das lugar que Él hable y te quedas vos en silencio para escucharlo? Ese es el tema. Nos hacemos escuchar con Dios, pero no escuchamos a Dios. Entonces Dios no necesita nuestra guianza. Dios no necesita que le digamos lo que tiene que hacer. Nosotros sí. ¿Y cómo vas a saber lo que tenés que hacer si no lo escuchás? ¿Y cómo lo vas a escuchar si no te quedas callado? ¡Ay, ay, ay! Y profeta, tengo que estar encerrado. No hace falta. Las veces que escuché al Señor hablar a mi corazón fue mientras caminaba. Muchas veces mientras arreglo el templo para la reunión, yo pongo instrumentales y en silencio. Me gusta trabajar calladito, tranquilo, y estoy en silencio, pero estoy conectado con Dios. Estoy como Jesús que dijo, Padre, glorifica tu nombre. Yo no hablo, pero digo, acá estoy, Señor, en mi mente. ¿Qué tienes para decirme? Y guardo silencio. Mientras estoy haciendo las cosas, poniendo la silla, limpiando el piso, colgando las cortinas, silencio. Y esto abierto. Esto cerrado y esto abierto. Y ahí es cuando escucho la voz de Dios. Porque si no, no podría ser profeta. ¿Qué le voy a hablar? Voy a dar una clase de estudio teológico nada más. Lo puedo hacer, pero no es mi llamado. Mi llamado es comunicarle la voz de Dios
a través de la palabra de Dios. Pero es Dios quien me dice, toma tal palabra y dale a mi pueblo tal palabra. Eso hacemos los profetas. No es que Dios nos habla cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No, todo tiene que ver con la Biblia. Pero es Dios quien te dice, abre la Biblia en tal lugar. O a veces me dice, ¿te fijaste tal pasaje, lo que dice? Eso significa esto, impártelo a mi pueblo. Tremendo. Pero es la voz de Dios la que te dirige a las Escrituras. No tu atención, no tu disciplina, que está bien ser disciplinado y decir, hoy me toca leer el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Mañana me toca leer el capítulo 5 porque leí 2. Está bien ser metodista. Pero yo te estoy hablando de otro nivel, porque ese es el nivel como decir, era un ángel, estaba cerquita, pero no era. Algunos dijeron, es un ángel. Casi. Era casi escuchar la voz de Dios. Los otros ya estaban lejos, no fue un trueno, o sea, no discernieron nada. Para ellos fue un ruido. Pero Juan dice que era la voz de Dios. Y para la gente de oídos tapados, de oídos cerrados, le sonó a trueno. Pero era la voz. Hay mucha gente que no puede distinguir la voz. ¿Por qué? Porque el trueno es el ruido. Hay muchas personas que viven en demasiado ruido. Están todo el tiempo con ruido en la casa. Hay personas que viven solas, que a mí me dijeron, yo necesito tener la radio prendida todo el día. Pero digo, ¿pero voy a escuchar la radio? No. Lo que necesito es que haya una voz en la casa, que haya ruido. No entiendo nada de lo que dicen, ni escucho las noticias, pero por lo menos escucho a alguien hablar en la casa porque vivo solo. Pero no prestan atención a la radio. Pero la radio le proporciona ruidos en la casa. Hay gente que deja la radio prendida cuando salen de casa para que los de afuera piensen que hay gente en la casa y no roben. Pero para ellos es solo ruido. ¿Por qué? Porque si vos no entendés lo que están diciendo, entonces es ruido. Entonces cuando vos no prestás atención a Dios, es todo ruido. Vos conocés personas que van a la iglesia y vos le decís, ¿de qué predicó el pastor? Estuvo lindo el mensaje, pero no me acuerdo de qué hablaron. Le sonó a ruido. Le sonó a ruido. ¿Por qué? Tiene el oído torpe todavía. Oídos incircuncisos, dice la Biblia. Quiere decir que son oídos que están cerrados todavía. Entonces para ellos son palabras bonitas que después me olvido, porque como no le presté atención, me sonaron lindas, pero no capté qué estaba diciendo. Ay, de aquellos que van a la iglesia y solamente, estuvo lindo el mensaje, pero no me acuerdo de qué se trataba. Fue ruido. Fue ruido porque no tenés el oído afinado a la voz de Dios, porque cuando predica el pastor, cuando predica el profeta, es Dios hablando a través de su vida, porque Él eligió estos templos para manifestarse. En el Antiguo Testamento hablaba a través del tabernáculo y de los profetas, y ahora habla a través de la iglesia, y vos y yo somos iglesia. Nosotros somos los canales a través de los cuales Dios quiere hablar. Pero ¿cómo vas a hablar si no escuchás? Hermanos queridos, hay gente que para ellos ir a la iglesia es solo ir a escuchar ruidos, ¿no? Ruidos nada más, porque no aprenden nada. ¿Qué puede aprender del ruido? ¿Qué enseñanza te da un ruido? Nada. Entonces van a la iglesia todos los días y no aprenden, porque tienen sus oídos cerrados, necesitan ejercitar el oído espiritual. Por eso el Señor insiste tanto en Hebreos cuando dice, si oyeres hoy su voz. ¿Qué significa? Que Dios habla siempre. Si oyeres hoy su voz, mañana lo lees al versículo, dice lo mismo. Si oyeres hoy su voz, si lo lees el pasado mañana, dice lo mismo. Si oyeres hoy, quiere decir, Dios habla hoy. Pero ¿tú lo escuchas hoy? Ese es el tema. Estamos tan apurados, tan afanados en hacer cosas. Tenemos la cabeza llena de voces. Nuestros pensamientos van de un lado, se disparan para acá, se disparan para allá. Que cuando tenemos que escuchar a Dios, que es lo que realmente importa, ya perdimos la voz de Dios en medio de todo el ruido que tenemos en la cabeza. Solamente escuchamos ruidos. Es un trueno, dijo la gente. Se perdió la bendición. Se perdió la bendición. Otros dijeron, es un ángel. Confundieron a Dios con un ángel. ¿A dónde viste que Dios puede parecerse a un ángel? Dios hablaba a través de ángeles, pero no es un ángel. Dios habla a través de hombres, pero no es hombre. Y hay personas que estaban un poquito más cerca, un poquito más espirituales, y dijeron,
es un ángel, me parece que es un ángel. No, 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 fue un trueno y ahí discutían todo. No, no fue un ángel. Porque eso es como que eran más espirituales, ¿no? Pero también estaban errados. Juan dice, vino una voz del cielo. Jesús le habló al Padre y el Padre le contestó desde el cielo y le dijo, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Juan estaba en sintonía. ¿Qué escuchó Jesús? Lo que escuchó Juan. ¿Qué escuchó Juan? Lo que escuchó Jesús. Había comunión. Cuando vos sos uno con Jesús, cuando vos le servís a Dios, cuando vos amás a Dios, el Padre te habla. A veces Dios no te habla porque vos no estás dispuesto tampoco a obedecer. Hay gente que dice, Señor, háblame. Pero cuando Dios te habla, le decís, no, no voy a hacer lo que me estás pidiendo. A veces tenés problema con alguien y vos decís, Señor, háblame. Y Dios te dice, perdona. No, 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 ese no era Dios. Ese no era Dios. Ese es mi mente, ese es el diablo. ¿Cómo me va a pedir que perdone esta persona con lo que me hizo? ¿Ves? Estás orando, pero ya estás condicionado a decir, si me contesta lo que yo creo que me va a contestar, ya sabe que es no. Entonces, si no pidas que Dios te hable si no estás dispuesto a obedecer. Porque Dios te va a mandar a hacer cosas que no te van a gustar a veces. Dios te va a mandar no a hacer lo que vos querés hacer. Muchas veces te va a mandar a hacer cosas que no vas a querer hacer. Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. ¿Y qué significa cuando seas viejo? Cuando ya madures, vas a aprender que quien maneja todo es Dios. Pero también tenía que ver con la forma que Pedro iba a morir. Pero espiritualmente hablando, cuando nosotros maduramos el oído, sabemos que si Dios habla, tiene que encontrar un sí y un amén en nosotros. Porque si le preguntamos a Dios sobre algo, tenemos que estar dispuestos a obedecer cuando Dios hable. Porque no siempre nos va a decir lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Yo le pregunté al Señor los otros días acerca de un asunto, estaba orando, eran las 3, 4 de la mañana, quería ir a dormir y el Espíritu Santo me dijo, quédate despierto, tengo que entregarte algo. Y cuando Dios me habló, yo no sabía lo que iba a decir. Dije, bueno, pensé que iba a venir una unción especial y yo estaba, vamos Señor. Y cuando el Padre empezó a hablar, empecé a llorar. Y dije, ¿en serio, Señor? Y sí, Dios siempre habla en serio. Y me dijo, quiero que pongas fin a esto y hagas esto. ¿Y qué hice? Pregúntame, profeta, ¿qué hiciste? Lo que dijo el Padre. Porque cuando Él habla, lo que sigue es la obediencia. No los pretextos, no las justificaciones, la obediencia. Y tuve que hacer lo que Él me dijo. A todo esto eran las 4 de la mañana. Y yo no podía parar de llorar, dormía acongojado. Y fue tremendo. Pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, cuando Él habla, hay un siervo que responde. Si vas a desarrollar el oído espiritual, desarrolla un corazón obediente. Porque cuando escuche la voz de Dios, este corazón tiene que decir amén. Cuando escuche la voz del Padre, este corazón tiene que decir amén. Tiene que decir, heme aquí, Señor. Si vos no tenés un corazón dispuesto a obedecer, entonces mejor no pidas que Dios te hable. Seguí leyendo la Biblia, tratá de obedecer los mandamientos, decretos y reglamentos y todo lo que Dios ha dejado acá, que está bueno, maravilloso, pero te vas a quedar en el nivel ángel o el nivel trueno. Pero si vos querés escuchar la voz de Dios, más vale que estés dispuesto a obedecerle, porque fue la voz de Dios la que habló con Jesús. Y cuando el Padre dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, estaba diciendo, yo seré glorificado a través de tu muerte. Porque el Padre fue glorificado a través de la muerte de su Hijo. Entonces, la voz de Dios no era una señal muy bonita para Jesús. Estaba confirmándole que lo de la cruz iba a suceder sí o sí. Sí o sí. Eso es lo que trae la voz de Dios. Muchas veces te va a llevar a morir a un yo, a morir a un ego, a crucificar tus deseos y pasiones,
Escuchar la voz de Dios no siempre te va a traer alegrías. A veces te va a provocar lágrimas. Porque Dios te va a pedir que sueltes cosas que vos no querés soltar. Te va a pedir que perdones a quien vos no querés perdonar. Te va a pedir que dejes atrás lo que todavía vos seguís cargando. Porque Dios quiere tu bienestar, tu bendición. En el caso de Jesús, la voz del Padre le estaba confirmando que la hora había llegado. Y de hecho, ya faltaba poco para su entrada a Jerusalén, para todo lo que sabemos que hemos recordado en estos días. Y todo comenzó cuando el Padre habló. Y cuando el Padre habla, viene un cambio. Se había terminado el ministerio de Jesús. Llegaba la última semana de vida en la tierra del Mesías. Hermanos queridos, la voz de Dios es muy importante, pero también es atemorizante. Porque vos no sabés. A veces nosotros no conocemos nuestro corazón, Dios lo conoce. Y cuando Dios te habla, te revela cosas de tu corazón, como dice el Salmo 19, muéstrame los pecados que me son ocultos. A veces Dios te saca los pecados y te dice, hay esto en tu corazón, y vos ni te diste cuenta. Pero Dios que conoce el corazón te dice, esto quiero que lo elimines. Bueno, vos pediste que Dios te hable, ¿verdad? Entonces, tenés que atenerte a las consecuencias. Hoy el mensaje es, escucha la voz de Dios. Y prepárate para el cambio. Prepárate para una vida nueva. La voz de Dios trae cambios. Cuando la tierra estaba desolada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios dijo. Y todo cambió. Entonces Hebreos dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios lo cambia todo. Tu caos. Una palabra que salga de la boca de Dios puede cambiar el caos que hay en tu corazón y en tu mente. Una palabra. Si la oyeras a la palabra, si oyeres su voz, todo podría cambiar. Tu vida podría cambiar. Tu ministerio podría cambiar. Todas las cosas serían distintas si aprendieras a escuchar la voz de Dios y no solamente trueno y no solamente decir, son ángeles. Pero ¿a quién le interesa lo que dicen los ángeles? Si los ángeles son mensajeros de Dios, no tienen autoridad para enseñarte nada. Ellos solo transmiten un mensaje. Hermanos, pero en este tiempo Dios está hablando. Dios el Padre. Hebreo 1 dice así, en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermanos, Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días. Y Jesús no está mudo. Jesús sigue hablando. Pero no todos lo seguimos escuchando, porque no estamos dispuestos a obedecerle. Entonces hacemos oídos sordos. Hacemos como que miramos a otro lado. Y el Señor te está diciendo, humíllate, sé humilde, perdona, pide perdón. Y nosotros, fuera Satanás. No, es el Señor el que está hablando a tu vida. Bendecimos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra y danos oídos espirituales para que aprendamos a escuchar tu voz y hablar conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y bendecimos a toda la gente que va a salir a trabajar, a los que están viendo este video, a los que están escuchando la radio, para todos ellos una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Saludos para todos, saludos para Julio, saludos para Amalia, saludos para Andrés y para todos los que están conectados ahí a la transmisión y los que van a ver. Les saluda el profeta Rodolfo Sale. Buena jornada para ustedes. Dios les bendiga. Y nos encontramos el viernes a las 6 de la mañana con otro devocional pescador. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta pronto.